Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 169. Estamos en este espacio que se llama Luz que ilumina mi camino para permitir que el Señor llene nuestras vidas y nos guíe a través de la luz de su palabra, una de las disciplinas espirituales que estamos ejercitándonos este año para la eternidad. Vamos al tema del devocional del día de hoy, que son las 3 conversiones que toda persona necesita. En una conferencia alfa, alguien pasó un trozo de papel con una nota en la que describía lo que le había sucedido a su amiga. Zoe, quien era una cristiana, asistía a una clínica de rehabilitación para gente con problemas respiratorios severos. Sufría de una enfermedad crónica conocida como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se agravaba progresivamente. Como la clínica usa el edificio de nuestra iglesia para sus reuniones, mi amiga llegó para una de ellas, pero no había nadie, se había equivocado de fecha. Se quedó esperando y aprovechó para ver los folletos de publicidad en los que se invitaba al siguiente alfa. El miércoles siguiente por la tarde, Zoe se presentó en el curso de alfa. Lo absorbió todo como una esponja, mostrándose llena de emoción y de interés. Vino a la iglesia el domingo y regresó el miércoles siguiente. De repente, Zoe se dio cuenta de que Jesús es Dios, lo cual era una gran pieza de rompecabezas para ella. Dio su vida al Señor de una forma radical y llamó a su hermana para contarle que se había convertido en cristiana. Su hermana estaba justo en medio de una reunión con una amiga en la que estaban orando por Zoe. Llevaba orando por ella 25 años. El domingo siguiente, Zoe asistió a la iglesia y dio un paso al frente para recibir oración de sanación y fue sanada de una manera notable de su época. Había dejado la medicación y ahora corría de arriba a abajo por las escaleras de su casa. Fue a visitar a su fisioterapeuta, quien quedó estupefacta por lo que le había sucedido y lo cambiada que estaba. Había sido sanada y desde aquel momento ha orado por otras personas, las cuales también se han sanado. Incluso una de ellas de cáncer. El 30 de abril, Zoe fue bautizada y trajo consigo a 150 familiares y amigos para celebrarlo. Está teniendo un gran impacto en la gente, evangelizando a cualquiera que se detenga un momento para prestarle atención. John Wimber solía decir que todos necesitamos 3 conversiones: convertirnos a Cristo, convertirnos a su iglesia y convertirnos a su causa. Obviamente, Zoe no solo se convirtió a Cristo, también se convirtió instantáneamente a su causa. Los pasajes de hoy se centran especialmente en esta tercera conversión. ¿Cuál conversión? La de la causa de Cristo. Vamos a leer Salmos capítulo 74. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 23 y lo estaremos leyendo en la traducción bíblica NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. No permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides que siempre de tu pueblo dolido. Recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que humillen otra vez a los oprimidos. En cambio, deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. No pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto. Amén. Estas palabras de este texto bíblico de hoy me recuerdan cuando estamos orando, pidiéndole a Dios justicia y misericordia. El primer punto que vamos a tratar hoy se llama pasión por la causa de Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Escribe el salmista, quien está apasionado por la causa de Dios y ve cómo pasa hoy en día que la gente se burla e incluso ofende a Dios. Clama a Dios diciendo: no te olvides de tus pobres, toma en cuenta tu pacto.
Puede ser fácil que nuestro corazón desfallezca cuando vemos que la gente ataca la causa de Dios. La mejor manera de responder es con una oración apasionada. Presenta tus frustraciones a Dios. Dile: levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios y el creciente tumulto de tus enemigos. Esa fue la oración de David y debe ser una oración nuestra en estos momentos cuando vemos que la gente que está en contra de Dios se levanta a gritar y a vociferar. Vamos a orar. Amado Señor, al mirar la sociedad de hoy, nuestra sociedad, vemos como muchos se burlan y ultrajan tu nombre. Señor, levántate y defiende tu causa. Que tu nombre sea glorificado y que venga tu reino. Señor, que el llamamiento que me has hecho a mí, dígale al Señor, el llamamiento que me has hecho a mí, se cumpla en mi vida. Revélame lo que debo hacer, cuándo debo levantar la voz, cuándo debo hablar y cuándo solo debo orar. Ayúdame a ser sabia en este llamamiento y a defender la causa que es tu causa. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 12. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 12, desde el verso 19 hasta el capítulo 13, verso 12. Entonces ubíquese ahí en Hechos 12, 19. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y los condenó. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego condenó a muerte. Después, Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Muerte de Herodes Agripa. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Muy bien. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Bernabé y Saulo son encomendados. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria encontraron a Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Primer viaje misionero de Pablo. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso que es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira,
el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Amén. Estos son los hechos del Espíritu Santo que veíamos en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Y ahora necesitamos dejar que el Espíritu Santo se mueva con poder en nosotros y sea nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el Rey, para que Él pueda manifestarse en todo su esplendor. El segundo punto se titula Buscando la realización de la causa de Dios. En última instancia, nada puede detener la causa de Dios. Herodes disfrutaba del éxito, la popularidad, el poder y una inmensa riqueza. La gente lo adulaba y gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Pero al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Esto contrasta con la palabra de Dios, la cual al contrario que la vida de Herodes no tiene fin, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, o como dice en la traducción bíblica al mensaje, crecía a pasos agigantados. Vemos una situación similar cuando una vez más la causa de Dios florece a pesar de la oposición. Saulo, o sea Pablo, y Bernabé se enfrentaron a un charlatán llamado Elimas, que era un falso profeta, el cual intentó evitar que el gobernador se convirtiera a Cristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y lo expuso por sus engaños y fraudes. Elimas quedó ciego y al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Los intentos de Elimas de frustrar a Dios producen de hecho lo contrario de lo que pretendía. La iglesia primitiva estaba decidida a descubrir lo que Dios estaba haciendo y a unirse a ello. Se reunían para adorar al Señor y ayunar. Mientras lo estaban haciendo, el Espíritu Santo les habló: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo. Estaban prosiguiendo su causa y así, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios. Incluso el gobernador, quien era un hombre inteligente, quedó maravillado de la enseñanza de Pablo acerca del Señor. Es crucial que busques la guía y la ayuda de Dios, tanto en tu ministerio como en tu vida. Con Dios de tu parte puedes lograr mucho más de lo que podrás soñar, conseguir por tus propias fuerzas. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te pedimos por favor que hables a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu se enseñoree de nuestro corazón, que venga y haga lugar en nuestra vida. Ayúdame a conocer lo que me estás llamando a hacer. Quiero proclamar la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y buscar realizar tu causa con pasión, que tu obra sea hecha y que tus propósitos sean cumplidos aquí en la tierra y que el poder de tu Espíritu Santo nos llene y nos use para esos propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Primero de Reyes. Y abra su Biblia en el libro de Primero de Reyes, capítulo 3. Desde el verso 16 vamos a leer también el capítulo 4 y el capítulo 5 del 1 al 18. Entonces ubíquese ahí en Primero de Reyes, capítulo 3. Dice así, desde el verso 16. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Salomón juzga con sabiduría. Tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: ¡ay, mi señor! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego, ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió: claro que era tu hijo y el niño que está vivo es el mío.
No, dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío. Divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, désenlo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría de Dios que Dios le había dado para impartir justicia. Primero de Reyes capítulo 4. Funcionarios y gobernadores de Salomón. Salomón ya gobernaba todo Israel y sus altos funcionarios eran los siguientes: Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote; Eliofref y Ahías, hijo de Sisa, eran secretarios de la corte; Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza; Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército; Sadoc y Abiatar eran sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales; Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey; Aizar era el administrador de los bienes del palacio; Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Behur en la zona montañosa de Efraín, Bendecar en Macás, Saalbín, Bet-Semes y Elón, Bet-Anán, Bet-Esed en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efer, Ben Abinadab en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, en todo Betzán, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abel Meola y hasta Jokmeam. Benjeber en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair, de la tribu de Manasés, situadas en Galaad, y en Argob, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Ahimás en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa en Isaacar; Simei, hijo de Ela en Benjamín; Heber, hijo de Uri en la tierra de Galaad. Simei, hijo de Ela en Benjamín; Heber, hijo de Uri en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Sehón, de los amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. Prosperidad y sabiduría de Salomón. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales del Gordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín.
Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la casa de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán el Esraíta y los hijos de Maol, Hernán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 5. Preparativos para la construcción del templo. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como él había indicado a mi padre David, pues el Señor le dijo: tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario de que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: he recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100.000 canastas de trigo para su casa y 420.000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como se lo había prometido, así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego, el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Amén. Qué bendición escuchar toda esta sabiduría que fue entregada al rey Salomón para la construcción de del templo del Señor y para dirigir el reino del Señor. El tercer punto se titula Propósito en la causa de Dios. Salomón fue llamado a servir a la causa de Dios de una manera especial. David había servido al propósito de Dios para su propia generación, pero no le fue permitido construir el templo. Dios dio ese llamado a Salomón cuando le dijo: tu hijo, a quien pondré en el trono como tu sucesor, construirá el templo para mi honor. Salomón necesitaba de una gran sabiduría para cumplir su llamado y había orado para recibirla. Dios respondió a su oración de una manera más grande de lo que jamás podría haber imaginado o pedido. Dios promete darte ese mismo tipo de sabiduría si lo pides. Cuando dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pide sabiduría en estas tres partes. La primera, sabiduría para tomar decisiones. Tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Cuando se le da la imposible tarea de decidir a qué madre pertenece al niño, sale con una idea ingeniosa. La amenaza de muerte del bebé sobreviviente es suficiente para revelar quién es la verdadera madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Y esta es la sabiduría que necesitamos cuando tenemos una decisión importante que tomar. Otra parte en la que debemos pedir sabiduría es sabiduría para elegir un equipo. Salomón reunió en torno a sí un equipo de liderazgo para su gobierno que incluía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores y el comandante de su ejército. En total eran 11, formando un equipo de 12 similar al equipo nuclear de Jesús. Los 12 discípulos. Parece que ese es el tamaño correcto para un equipo de liderazgo. Cuando tengamos que elegir a nuestro equipo, necesitamos sabiduría de Dios y pedírselo a Dios. Sabiduría para la delegación. Además, Salomón tenía otro equipo de 12 administradores regionales distribuidos por todo Israel. En él se incluían 2 de sus hijos políticos. La delegación es algo absolutamente clave para evitar que la gente en los puestos de liderazgo se queme. Otra parte donde debemos pedir sabiduría es sabiduría para establecer la paz. Bajo el liderazgo de Salomón se dio un crecimiento tan grande que todo aquel lugar se pobló densamente. Aún así, abundaban la comida, la bebida y la alegría, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Ellos vivieron seguros. También debemos pedir sabiduría para comprender y discernir. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. La fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Los salmos 72 y 127, así como los proverbios 10 del 1 al 22, 16 y el 25 del 1 al 29, 27. Se le atribuyeron a él. O sea, siempre son bastantes proverbios y 2 salmos. La gente de todas las naciones acudía para escuchar su sabiduría. Salomón tuvo la sabiduría de saber cuándo aceptar la ayuda de quienes no eran parte del pueblo de Dios. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. A veces la gente critica, pero ¿por qué ahorita sí están unidos con los católicos? Que mire que son idólatras, que todo esto, toda esa parte, el Señor se encarga de ellos. Pero cuando tenemos una decisión sabia que tomar, tenemos una meta que es conjunta, que es el mismo objetivo, y va con la misma moral y con los mismos principios de la palabra que estamos defendiendo, es necesario hacer unión con unidad. Y este es el caso de Salomón cuando se unió con el rey Hiram para la construcción del templo. También necesitamos sabiduría para la persecución de la causa, para la prosecución de la causa de Dios. Salomón tuvo la visión de construir el templo para ver el nombre de Dios honrado. Una de las maneras en las que hoy puedes procurar la realización de la causa de Dios es buscando que la iglesia, que es el nuevo templo, sea edificada para dar honra al nombre de Dios. Sí, en este momento la edificación del templo era necesaria porque Dios habitaba en ese lugar. Ahora el Señor ha dicho que habitará en nosotros a través del Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo la que habita en nosotros, siendo Señor y Dios de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que edificar nosotros como iglesia? Tenemos que ser edificados a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los tiempos de ayuno. Por eso no puedes quedarte a un lado, por eso debes permanecer, por eso no puedes dejar que la cizaña dañe el sembrado de trigo, que es la palabra de Dios que Él ha puesto en tu corazón. Siempre la cizaña va a crecer junto al trigo y eso lo dijo el Señor, pero es necesario que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es cizaña y no dejarnos influenciar ni que dañe la cosecha de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para cumplir con nuestro llamado. Ayúdanos a dar honra a tu nombre y hacer que avance la causa de Jesús aquí en la tierra. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos saber qué pasos tomar y qué medidas dar. Qué pasos dar y qué medidas tomar. En el nombre de Jesús, amén.
La pastora Pipa añade el siguiente comentario de Primero de Reyes 4, del 24 al 25, donde dice que el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras durante el reinado de Salomón. Todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. La pastora Pipa dice, aquella tuvo que ser una de las épocas o de las pocas ocasiones en la historia de Israel y Judea en la que hubo paz y seguridad en toda la región. Verdaderamente un gobierno sabio puede cambiar una nación. La paz y la seguridad se necesitan desesperadamente en muchos países, en todo el mundo. Tenemos que seguir orando para tener líderes sabios y esa es nuestra petición en este momento. Clamamos a Dios que el día 21 de junio Colombia pueda elegir bien y que el Señor le dé sabiduría a esta persona que queda en el liderazgo, porque creemos que el Señor nos va a librar del comunismo en el nombre de Jesús. Bueno, amados, hemos terminado este devocional. Esperamos que podamos ser realmente convertidos, que así como veíamos las 3 conversiones que toda persona necesita, que son las conversiones al Señor, la primera conversión que es la conversión al Señor, la conversión a su iglesia y la conversión a la causa, se den en nuestra vida. Y en este caso que estamos hablando de la conversión a la causa del Señor, que de verdad podamos ser comprometidos con su causa, que no estemos ajenos o pensando que ser cristiano es nada más asistir un domingo al culto y eso cuando queremos, sino que de verdad sea algo que genere un compromiso en nuestro corazón, que la palabra de Dios nos motive a generar ese compromiso de esfuerzo, de disciplina, de entrega, así como los apóstoles, que aún hasta su vida entregaban por la causa del Señor. Que así mismo podamos nosotros entregarnos fielmente a la causa del Señor. Bueno, amados, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.